Bienvenidos a todos nuestros televidentes, como todas las semanas un nuevo programa, hoy, tecnologías de información, su impacto en el presente y en las futuras generaciones. Con nuestro panelista Claudio Kir, que les habla, Martín Solar y Álvaro Venegas, con la especial participación de tres profesores de la Facultad de Ingeniería, que ya lo vamos a conocer, de la Universidad Austral de Chile. Bueno, Horizonte Libre, programa de amena conversación en el que se analiza la realidad local. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, cada semana con un nuevo invitado. Horizonte Libre, con garantía de calidad e información. Bien, Martín. nuestros invitados de hoy son profesor Jorge Morales Vilugrón, que es ingeniero de ejecución en electricidad de la Universidad de Santiago y magíster en administración de empresas de la Universidad Austral de Chile. También está Cristóbal Navarro Guerrero, que es ingeniero civil en informática de la Universidad Austral de Chile y doctor en ciencias, mención computación de la Universidad de Chile. Y por último, don Cristian Olivares Rodríguez, ingeniero civil en informática de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, máster en visión por computadora e inteligencia artificial de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y doctor en ingeniería de la Universidad de Deusto de España. Entonces, ellos tres nos presentarán diferentes temas. El doctor Cristóbal Navarro presentará el tema de videojuegos y evolución de procesadores. El doctor Cristian Olivares, La Costa Resiliente, un juego serio. Y el profesor Jorge Morales Vilugrón, UTECH, enseñando programación con bloque y robot diseñado 3D. Entonces, los dejamos con el profesor Jorge Morales, justamente con una pequeña presentación de su tema. Gracias, Claudio, Martín. Voy a compartir pantalla para mostrarles el proyecto en el que estamos trabajando tres colegas. Voy a ampliar aquí al máximo para que lo podamos ver. ¿Cuál es el proyecto? Tiene como nombre UTECH. UTECH se llama el robot, y la idea es que con él pudiéramos desarrollar tecnologías para que los alumnos desde muy temprana edad puedan aprender herramientas de programación. Entonces, la idea es que los ingenieros Jorge Morales, Cristian, espera, aquí hay un problemita con la... ahí son los tres, Cristian, el mismo Cristian que está aquí presente, Juan Salazar y Jorge Morales somos los que estamos a cargo de este proyecto. Ahí hay una imagen de los tres. Bueno, ¿cuál es la idea del proyecto? Desde muy temprana edad hoy, los niños y las niñas tienen acceso a estas computadoras, por un lado. También ocurre con los adolescentes, y especialmente en la universidad, temas que nosotros nos encontramos permanentemente en nuestra carrera de Ingeniería Civil en Informática, con una palabra que se está repitiendo mucho hoy en todos los medios, que es la programación. ¿Por qué la programación? ¿Por qué todos estos lenguajes de programación? Entonces, hacerse cargo de todos estos lenguajes es imposible, pero tienen algo en común. Hay una base de lógica que toda persona que quiere hacerse cargo de uno de estos lenguajes o de varios tiene que conocer. Y para ello, yo aquí me planteo una consulta. Dígame. ¿No? Bueno, me planteo una consulta. Y tiene que ver con, en una clase normal, el contexto podría ser que a un alumno pregunta a la profe, ¿cuándo estarán los promedios para conocer si efectivamente aprobó o no el ramo? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, uno de los alumnos en clase podría preguntarse que... Tengo aquí un lío con donde amplié mucho la pantalla. O sea, la idea sería, un alumno podría decir, si la profe tuviera algo en que ingrese las notas y después presione algún botón y obtenga los resultados de los aprobados y luego los reprobados,
estaría preguntándose por lo que nosotros conocemos como ese algo de que yo menciono. Voy a tener, quiero que se quede, la pantalla no se me queda quieta, pero... Bueno, ese algo del que yo menciono y que el alumno desearía que la profe lo tuviera, nosotros lo conocemos como software. Y cualquier software requiere que necesita que la solución se modele primero y luego se lleve a un lenguaje y a través del lenguaje se lleve al computador. Y en ese computador se ejecute y nos muestre el resultado que queremos. Entonces, ¿cuál es la idea del proyecto? Que enseñar lenguaje desde cero resulta muy complejo para un adolescente, un niño que está en la básica. Entonces aparece este concepto de bloque, en que yo puedo aprender elementos clásicos de cualquier programación, que es de lógica, de loop, conceptos matemáticos, textos, listas, colores, manejar variables, hacerlo usando estos bloques, usando esto que él lo hace como juego, ¿no? Entonces, por lo tanto, hoy día tenemos distintos tipos de estructuras que se pueden armar con estos bloques, pero yo en el jugar con los bloques estoy aprendiendo una forma de armar cosas, una forma lógica de hacerlo. No es antojadiza la forma de trabajar. Entonces, nosotros descubrimos que cuando uno trabaja con estos bloques, esto se podría llevar a una nube donde muchas personas podrían trabajar simultáneamente, haciendo uso de esta plataforma que diseñamos. Entonces tenemos una nube con muchas personas trabajando, ya se conectan muchos a la plataforma, y la idea es que ellos en la plataforma tengan la opción de tomar ciertos desafíos, desarrollarlos de esta forma que está acá, pero mientras lo realizan, este es otro ejemplo de otro bloque, ellos la plataforma les va a entregar el bloque que ellos están armando, la solución que están armando, pero al lado está el lenguaje. Esto es lo que cuesta muchos años aprender, el lenguaje. Pero uno podría enseñar que arme una estructura, y con la estructura en la misma plataforma le entrega un código que en este caso está en Java, pero a nosotros nos interesa particularmente que cuando él arma la estructura haya un código aquí que sea usable en un robot. En este caso, el código que presenta esta estructura es de Arduino, ¿ya? Entonces, el alumno está trabajando con Blockly y la plataforma desarrolla la solución en un lenguaje, y ese lenguaje o esa solución el alumno la envía a la nube, ¿ya? La sube como solución, y la plataforma ahora, que la recibe el profe que está en una sala, ¿ya? Y este profe ve la solución, le da visto bueno o le hace correcciones, ¿ya? Para que el alumno retroalimente su desafío, ¿ya? Entonces, pero cuando su desafío está completo, la plataforma envía la solución al robot, que es este que está acá, y este robot hace cosas propias que se han instalado como sensores de detector de color, de obstáculos, ultrasonido, una serie de sensores que en cualquier robot pedagógico se han incorporado, y que nosotros también tenemos como material en la formación de los ingenieros civiles e informáticos. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Un alumno que puede ser muy de enseñanza básica, que trabaja con Blockly, implementa una solución, pero la solución él finalmente la termina viendo en un robot, que hace determinadas cosas. O sea, la solución del problema se visualiza. El alumno ve en un efecto concreto si lo que está haciendo está bien o mal, porque a lo mejor quería que el robot fuera hacia adelante y ocurre que el robot giró hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, esa solución que el alumno envía es la que finalmente se trabaja, que recepciona esta plataforma, es lo que está en la nube, y qué extraño que no... bueno, que hay una... bueno, esta plataforma tiene un módulo
que permite manejar a los profesores, quienes van a tomar dictar el ramo, los alumnos que están adentro, crear y mostrar los desafíos, y finalmente permite calificarlo, ponerle nota a la solución, ¿ya? Eso es lo que hace la plataforma. Por lo tanto, cuando el alumno está trabajando con la solución, por debajo se están grabando una serie de datos propios de su solución, las veces que ocupó un componente, cuántas veces iteró, y además, una cosa muy, muy importante, es que el profe tiene unas rúbricas con las cuales califica el trabajo, ¿ya? Entonces, tenemos una data que es producto de que el profe evalúa el trabajo y lo retroalimenta, pero además tenemos una data que captura la plataforma y que tiene que ver con cuántos componentes ocupó, cómo lo usó, cuál es la lógica que implementó, los números de ciclos, variables. Es decir, también hay una captura de datos que está oculta. Y con todos esos datos uno puede hacer entonces un análisis de cómo están los desafíos, si efectivamente es tan complejo o lo puede hacer mucho más riguroso. Por ejemplo, estimamos que en la media, por ejemplo, los alumnos podrían concentrarse ya más en el lenguaje que en el bloque, y en la universidad definitivamente los problemas deberían ser muy complejos y orientados muy al lenguaje que queramos enseñar. Dentro del proyecto tenemos, también era parte del desafío que implementáramos o diseñáramos y construyéramos los robots. Y para ello compramos una máquina 3D en que construimos este tipo de robot. Construimos este otro robot que es la última versión, que a mí me gusta mucho porque tiene una pantalla incorporada que permite ver aquí el código y quién es el alumno que lo envió, porque todo esto, como vamos a ver un ratito más, se puede hacer a distancia. El robot más usado, que hemos usado mucho hasta ahora, es este, pero la idea final entonces es que el alumno, yo aquí hablo como de notas finales, que no se queda quieta la pantalla, pero la idea aquí es que este trabajo, en términos de contexto de laboratorio, podría ocurrir de dos formas. Yo estoy en el laboratorio con mis alumnos y el robot. O sea, estamos todos presenciales, un grupo como de 10 alumnos, con el profe, con su notebook y el robot, y en presencial. Pero la gracia que tiene, dado los momentos que vivimos a nivel mundial, esta misma plataforma permite que yo pudiera tener a un alumno diseñando el desafío en cualquier parte del mundo, y yo estar en un laboratorio simplemente visualizando que lo que envía el alumno que está fuera de la región, en otra parte del país o fuera del país, las soluciones yo las pueda visualizar y retroalimentar a este alumno vía la misma nube, y él podría visualizar por cámara qué es lo que está haciendo su desafío. Eso es el proyecto en sí, para mayores detalles, mi correo es jmorales@watch.cl. Bueno, todos los tres estamos en la web de la watch.cl por cualquier duda que puedan tener o querer saber de este proyecto. Esa es mi presentación, Claudio. Gracias, Jorge. Una consulta, ¿este proyecto tiene la intención de trabajar desde qué edad no sé, de los 12, 13 años, desde octavo básico, hacia arriba? La primera iteración lo estamos haciendo con nuestros alumnos de la universidad, con cursos de primer y segundo año de universidad. O sea, prácticamente alumnos de la transición de cuarto medio, primer año universitario. Ese es nuestro primer objetivo real, o sea, el que efectivamente hemos probado. Ya. Pero dada la forma en que opera y que se puede trabajar con estos bloques, con esta nube, con esta plataforma, y trabajar en bloque, perfectamente, como mostraba las primeras imágenes, y la experiencia en otros países, en Europa especialmente, es que un niño con que sepa las 4 operaciones básicas de matemáticas y leer, es posible que él pueda ya meterse en este mundo de aprender la lógica que sostiene la programación usando esta plataforma. ¿Te puedo comentar algo más, Jorge? Mira, lo que hace que yo hace un tiempo atrás, no sé si, a lo mejor ustedes lo saben, pero para la gente que nos está mirando, hay un programa que está haciendo Redes, que se llama Jóvenes Programadores, que trabaja inicialmente, una de las primeras partes es trabajar con Scratch, que vi que el bloque es muy parecido de trabajar exactamente. Ahora, ese curso de jóvenes programadores, bueno, Sense también tiene otro que dura como 6 meses, que es aprender a programar.
Eh, pero me da la sensación de que, bueno, se hacen los cursos, obviamente, para la gente que está interesada, pero creo que falta bajar los esfuerzos de gobierno a llevarlo a los colegios, netamente. Y creo que esta plataforma que ustedes están desarrollando me parece acertada en ese objetivo. ¿Por qué? Porque los profesores, lo que les falta, porque yo sé que esto demora, por ejemplo, enseñar con bloques de programación, en este caso con el programa Blocky, los profesores tienen poco tiempo, más ahora. ¿Se está la idea de desarrollar especies de programas pequeños para que los profes puedan usar? ¿También está la posibilidad de hacer eso, no? Sí, mira, la verdad que como está Cristian aquí, con él nosotros tenemos muchas expectativas desde el punto de vista más social incluso. O sea, ¿Ya? de ser capaces de llevar este tipo de tecnología no necesariamente al mundo del colegio o de la enseñanza media o universidad, sino que a veces a la población que quiere eventualmente hacer un curso porque están en un club deportivo. O Mm. sea, llevar esto a asociaciones que están en las poblaciones donde efectivamente están muy lejos de esto, no tienen acceso, pero posiblemente con este tipo de herramienta podamos masificar o hacer más accesible el que tú conozcas toda esta parte de lógica, de variable, de ciclo, que son clásicos para cualquier Sí. lenguaje que uno quiera aprender. La gracia está en que nos concentramos en la base que sostiene este enorme edificio de programación que existe en el mercado. Ahora, Entonces, disculpa que te sí, sí, interrumpa. dígame. Hay otro programa que es el que usa, ¿cómo se llama el de los bloques? Me olvidé. Lego. Sí, Lego. Lego tiene también una plataforma muy parecida, pero a mí con Lego tengo un problemita, que es el valor. El valor de Sí. los computadores está alrededor de entre 300 y 700 mil pesos. Esto, más o menos, ustedes han estimado cuánto costaría si se pudiera llevar a los colegios este ejemplo, este robot chiquitito. Mira, este robot tiene un costo más o menos de 200.000 pesos, Ya. con todos los sensores que tiene, que son de luz, infrarrojo, de ultrasonido, más los servos que se pueden manejar en la dirección que uno quiera. Pero ese es más o menos el costo. Mm. Pero la gracia está en que tú con un Mm. solo robot puedes tener a 10 personas trabajando simultáneamente, Claro. por- porque no todos van a enviar en el mismo instante la solución. Y por último hace una espera, bueno, y con eso estás disminuyendo los costos. Entonces, en ese sentido, nosotros le vemos mucha proyección en esto de hacer que tempranamente los alumnos y alumnas se incorporen a este mundo, pero muy influenciado por este afán que hay en los medios de digitalizar. Hablan de digitalizar casi todo, pero digitalizar es una palabra enorme. Y la primera que uno debería tratar de entender es, bueno, si es digital, es programable, y si es programable necesito un lenguaje, bueno, y que alguien me lo enseñe de la forma más fácil posible. Y esta es una forma fácil de acercar a la programación. Y a nosotros, en lo personal, como dijo Martín, yo soy de origen, tengo pregrado de Ingeniería Electrónica. Me interesó mucho el que con esto moderno que se está hablando en Chile de la formación significativa, que cuando alguien me enseña algo, que ese algo yo lo pueda ver. En este caso, la gracia es que el desafío finalmente se visualiza en el robot. Mm. No hay que decirle al alumno que está malo, que está bueno. No, no está haciendo lo que queremos que haga. Mira, tú lo estás viendo, el robot no fue para adelante. Mm. El robot se salió de la mesa, se cayó. Y eso tienes Mm. tú que resolver. Eso es. Mira, a mí, Jorge, a mí lo más interesante del proyecto que ustedes están haciendo, porque proyectos similares existen, Sí. ¿ya? Pero aquí hay una innovación que yo lo encuentro genial, que es la asesoría, digamos, entre comillas, que le puedan dar a las clases online. Por ejemplo, estoy pensando que si esto se llegara a desarrollar finalmente con toda con los colegios, entonces está el profesor enseñando, los niños, bueno, están tratando de desarrollar algún programa, y claro, lo suben a la nube y ustedes lo corrigen. Entonces Sí, hay un feedback inmediato. Eso es lo exactamente. interesante, eso es lo innovador del programa, eso es lo que me gustó. Sí.
acá la idea es esa, o sea, el alumno en el momento está totalmente online con el profe, con la plataforma, por lo tanto uno lo retroalimenta. Y por supuesto que un alumno de básica requiere una retroalimentación distinta que el de media, bueno, y fuertemente más exigente cuando son nuestros alumnos de la carrera. Entonces, por lo tanto, estamos como... No, nosotros tenemos mucha esperanza en que esto Y ¿sabes? Yo no sé, pase algo, a pase lo algo. mejor es que a mí me entusiasmó mucho el proyecto, yo lo encuentro súper bueno. Incluso podrían llevarlo un poquito más allá, sino a la fabricación con los propios colegios. Estamos hablando de gente de los jóvenes de cuarto medio, por ejemplo, que están llegar a la fabricación de los robots en los mismos colegios como una actividad posible, ¿no? No estoy diciendo que esa sea la final. Sí, sí, mira, en la fabricación del robot igual, o sea, uno podría perfectamente pasarle para que el colegio disminuya sus costos y se suba al carro. Está totalmente disponible que uno le pase el código del robot para Mm. que simplemente la máquina lo haga. Mm, Ese es simplemente un código. exactamente. Claro, para que vean el Y, desarrollo, cómo se hace. O sea, sabemos exactamente. que un joven de cuarto medio quizás no va a desarrollar todo el programa para poder fabricar la carcasa o la estructura del robot, pero sí Claro. puede ejecutar, digamos, el programa. Claro, y además que este es un robot que uno puede, o sea, el robot en términos de la fabricación y de la estructura es barato, porque ya la pega del diseño ya se hizo ahí. Mm. Entonces, y las impresoras están, y además que no tiene por qué cada colegio comprar una impresora, si basta con que a lo mejor uno le pase el paquete, el pack completo, digamos, al Ahí colegio está que quiera utilizar. interesante, vinculación con el medio, esa es la palabra, vinculación con el Bueno, medio. sí, bueno, de hecho es parte parte de las personas que forman el financiamiento de este proyecto tiene que ver con el Innovin 2030, Mm. más el DASIC y vinculación con el medio. Están todos metidos en este proyecto como universidad. Oye, yo Bien, tengo Jorge. tengo una duda respecto a Jorge, la, ¿puedes dejar de compartir Sí, pantalla? sí, Porfa. sí. tengo una duda respecto a la reglamentación de los chicos, que es que cada uno está con un robot o están viendo un robot en línea en ese momento, que lo están programando ellos. Bueno, mira, el ejercicio que nosotros tenemos probado es el que nosotros más queremos y en lo personal más me gusta y la pandemia me ha dado más la razón todavía que hay muchas actividades presenciales que deben ser en ingeniería presenciales. Entonces, el caso que a mí más me entusiasma es que yo estoy, disculpen pero como objeto, Mm. yo, profe, estoy con 10 alumnos en una sala y con un robot en la mesa. Ese es el contexto con el que nosotros queremos trabajar. ¿Estamos? Entonces, el alumno, yo lo veo primero, cosa que no hemos podido hacer el último tiempo, y no le tengo que escribir necesariamente en la plataforma el error que tiene, se lo puedo dar ahí mismo. Pero dada que nos dimos harta pega en la plataforma, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora es que el alumno podría perfectamente estar lejos del profe y solo con la cámara del profe viendo qué hace su robot. Por lo tanto, podemos trabajar totalmente online, digamos, de tipo online, sin estar físicamente juntos. ¿No? Ya, y entonces ahí configura el robot, es un robot para cada alumno. No, porque lo que pasa es que desde la ¿Ya? nube, la solución baja al computador del profe. Y el profe puede enviar la solución al robot. Por lo Ya. tanto, el profe hace como de administrador de las soluciones. ¿Ya? Ya, pero en el caso de que se caiga, por ejemplo, el robot de la mesa, ¿van a saber los chicos cuál fue el de los códigos que falló? Ah, sí, por eso que le pusimos pantalla al robot. Ah, ya. Le pusimos pantalla porque antes no tenía pantalla y no sabíamos quién envió porque también tiene la opción de enviarlo directo, sin la presencia del profe, sin que Ya. pase por el computador del profe. O sea, tenemos o sea, bueno, llevamos como casi 2 años en que lo adjudicamos y bueno, y la pandemia nos dejó fuera de hacer un montón de otros test, pero lo que hemos podido hacer es que podemos tener básicamente 2 escenarios. Profe, computador, alumnos en una sala
profe y computador, o sea, profe, computador y robot en una sala y los alumnos totalmente afuera. Pero siempre pensando no más de 10 por un problema como de la cola que se va a armar con la llegada de la solución. De día a la vez estoy hablando. Sí. Ahora, si quisiéramos atender a 100, bueno, habría que poner 10 robots. Estamos empezando una tasa de 1 a 10. Ya. Álvaro, Sí, no, fantástico el proyecto, está buenísimo, muy atractivo, muy entretenido. Uno como que lo incorpora de principio a fin. Yo tengo entendido que los seres humanos la incorporación de conocimiento va más que nada de la mano de una incorporación muy, muy temprana. Se habla hasta los 7 años, o sea, hasta los 7 años está este proceso de arborización neuronal en la gente, en los niños, en donde ahí tú le metís, por ejemplo, un idioma nuevo, aunque sea muy desconocido y no lo olvidan nunca más. Esos elementos que tú de ahí como que la curva empieza a caer, qué sé yo. Entonces, viendo la exposición, yo me preguntaba, Jorge, ¿por qué a mí, por ejemplo, como padre, me interesaría promover en mi hijo que incorpore conocimiento vinculado al área de la programación a través de la herramienta que ustedes están entregando? Si, por ejemplo, yo lo que estoy buscando es que mi hijo incorpore capacidad de abstracción. Entonces, si yo sé que los lenguajes van quedando rápidamente obsoletos en el tiempo, entonces, ¿por qué me interesaría que tú le enseñas a mi hijo un lenguaje en particular si yo sé que a la vuelta de la esquina puede que quede obsoleto? Pero tú también me diste la respuesta en el camino cuando me dijiste que ustedes estaban como tratando de incorporar un metalenguaje, ya que era como un conjunto de símbolos, de heurísticas que de alguna manera sostenían todos los lenguajes de programación posibles. Entonces ahí como que de alguna manera me estáis diciendo este lenguaje no, en sus bases no va a quedar obsoleto, así que traspásaselo a tu hijo también. Sin problema, digamos. No sé si te entendí bien esa parte. Sí, no, entendiste muy bien y aclaro un poco más todavía. Mira, la gran dificultad que tenemos nosotros como profe para desarrollar la competencia de programación de nuestros alumnos no es el lenguaje. Nunca ha sido el lenguaje. El problema no es el lenguaje. O sea, tú puedes saber muchos lenguajes y ser pésimo para resolver las soluciones, ¿no? ¿Por qué? Lo que uno pretende con este tipo de herramienta es, y razón, porque la mejor programación se obtiene con los lenguajes más básicos, con los lenguajes más torpes, porque todos estos lenguajes modernos que viene todo encapsulado ya, tú no aprendes nada, porque aprendes a parametrizar la cápsula y de programación nada. Entonces la idea acá es que el alumno aprenda un concepto muy simple. ¿Qué es una variable? Todos los lenguajes lo tienen. ¿Qué es un ciclo? Arme ciclos, arme nido. ¿Qué es un arreglo en una dimensión? A una lista. Un arreglo en 2 dimensiones, a una matriz. Un arreglo en 3 dimensiones, es un cubo. ¿Entiendes? Entonces tú empiezas y quedas con la base. O sea, en el fondo, la idea acá es construir un piso que sirva para cualquier lenguaje que tú quieras montar sobre él. Ese es el fin último. Y ese alumno, hombre o mujer que sea, con ese nivel de lógica adquirida, después decide, aprende Pascal, aprende Fortran, aprende .NET, aprende Java, aprende los lenguajes, porque se va a encontrar con una traducción normalmente al inglés de todo esto que aprendió él de lógica y de abstracción. Entiendo. Fantástico, fantástico tu explicación, me queda mucho más claro. Y lo otro, bueno, cada desarrollo tecnológico como el que están haciendo ustedes, que está buenísimo, como les decía, tiene también su lado sombrío, creo yo. Más allá del conjunto de ventajas que tú nos enumeraste, me imagino que también, y más allá del tema de la dependencia tecnológica, que es promover este tipo de cuestiones en niños, ¿qué otras desventajas se ve, digamos, en el marco del proyecto que puede ser como atentatorio o disuasivo para que te lo financien, para que te lo aprueben, para que te lo promuevan? Mira, primero hay que decir que este es un proyecto que tiene un financiamiento pero bajísimo, este no es un Fondesit, no son millones, muchos, son unas par de millones nomás que hay en este proyecto. Hay mucha expectativa en términos de la usabilidad que puede tener este tipo de proyecto. Mire, y honestamente yo hasta ahora me quedo con algo que digo todas las veces que comento de él, es que nosotros incluso como facultad decidimos hace muchos años meternos en la formación por competencia, y la base de la competencia es que todo lo que tú veas sea significativo, que todo para ti signifique algo.
Y yo creo que no hay nada más interesante para un niño, por ejemplo, de 7, 8 años, en que tú le quieres enseñar algo, que él vea que lo que está aprendiendo o no, mirando algo que se mueve en una determinada dirección, ¿entiendes? Expresa de forma concreta, claro. Concreta, ¿entiendes? Por eso tiene que ser, la educación tiene que ser significativa. Entonces, para nosotros este proyecto está muy alineado con lo que la misma facultad definió desde el 2007 en adelante, y es ahí la razón por la que le estamos poniendo mucho empeño en que opere. Hasta ahora, la única dificultad que podría haber de repente es que, bueno, igual se requieren recursos para, aunque uno regalara la construcción del robot, igual hay otros elementos dentro que hay que, sensores, y digamos componentes con inteligencia, que bueno, que también esos son insalvables, que hay que comprar e invertir en ellos. Entonces, podría haber por ahí una restricción, pero esto de que pueda uno solo ocuparlo con un montón de alumnos, pero aún así 200.000 pesos no es algo que... De hecho, cuando recién Claudio hablaba de los NXT de Lego, yo creo que te quedaste corto, porque los últimos que nosotros compramos en nuestro instituto costaron, pues no costaban menos de 500.000 pesos cada uno, porque eran la última generación. Entonces, pero en general yo creo que no, bueno, nos entusiasma esto de que pueda llegar y hacerse cargo de esta cosa. ¿Qué es un lenguaje? Ya, bueno, esto es un lenguaje. Empecemos a verlo por aquí, por acá, por acá. Esa es la idea que nos tiene metido a mí, a Cristian y a Juan Pablo. Martín. Y yo quería intervenir ahí un poco, porque finalmente estas plataformas que mencionaba ahí Claudio, Scratch y todas estas plataformas que han ido surgiendo, Code.org, lo que fomentan es más bien una forma de pensar distinta. Entonces lo que buscan es desarrollar una estrategia de resolver problemas como que si fuera un computador. No es aprender estratégicamente a utilizar un lenguaje de programación, es una forma de pensar como lo haría un computador, y eso le llaman el pensamiento computacional. Y básicamente lo que hace es convertir a la persona, al individuo, en un creador más que un usuario. Entonces lo que hago es que los estudiantes, las nuevas generaciones, ahora puedan crear tecnología y no solo usar tecnología. Y ese crear tecnología lo que te va a hacer es que te va a permitir entender cuáles son los desafíos que están por detrás, como los desafíos éticos que proponen los algoritmos y que están generando tanto revuelo actualmente, que hay un montón de investigadores que están hablando de la implicancia éticas que tienen los algoritmos detrás. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, ahora todas las disciplinas van a tener que empezar a ser capaces de analizar datos a través de programación o técnicas de procesamiento computacional. Entonces, es algo que, digamos, que se va a empezar a hacer, y es una forma nueva de pensar para todas las generaciones que vienen, que te habilita de una manera distinta hacia enfrentar la sociedad, digamos, en la cual estamos. Entonces yo creo que ese es un poco el propósito detrás de estos proyectos, y el hacerlo a través de una herramienta que para ti es tangible, palpable, más que nada te apunta hacia la motivación a resolver estos desafíos. Porque, por ejemplo, Scratch, tú puedes resolver cosas, pero no tienes retroalimentación, porque no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, o podrías estar desarrollando malas prácticas, por ejemplo. Porque Scratch es una herramienta que te permite crear cosas, te da creatividad. Entonces fomenta el pensamiento computacional, pero también el pensamiento creativo. Entonces va mezclando ahí las opciones. Entonces ahí hay algunos detalles que van detrás de eso. Sí, creo que bajé un poco la conversación como al nivel más doméstico. Estaba pensando en los grupos como de padres un poco aprensivos, que en el fondo temen de que sus hijos se incorporen como una lógica de adicción a la tecnología. Entonces, claro, si tú me dices, mira, nosotros no vamos a formar niños usuarios de tecnología, vamos a través de la incorporación del pensamiento computacional a ser creadores, a ser gente que de verdad se facilite el aprendizaje en cualquier nivel de abstracción. O sea, va a aprender un idioma con mucho más facilidad si ya ha incorporado este pensamiento computacional, etcétera, ese tipo de cuestiones. Yo creo que por ahí está como el potencial de venta. Bueno, el proyecto... Sí, quería hacer un ejemplo. Un comentario cortito nomás.
Ya, ok. No, bueno, el proyecto se enmarca en lo que ha estado trabajando la educación en los últimos, no sé, sus últimos 5 años, que es hacer a los estudiantes trilingües, o sea, educación inglesa, o sea, saber un idioma, la programación y la transmisión de el lenguaje, en esos tres. Y bueno, el proyecto me imagino que ustedes también lo están marcando en esa dirección. Era solamente remarcar solamente eso. Sí, sí, mira, le quería poner un ejemplo a Álvaro, que a mí me parece muy interesante con el robot. Por ejemplo, uno dice, a ver, digámosle un desafío sea, mueva el robot en un triángulo isósceles. Así de simple. Que en la mesa no se mueva en términos lineales, sino que haga un triángulo isósceles. ¿Tú te imaginas todo lo que va a tener que hacer esa persona con los bloques para lograr que el robot se mueva en una dirección doble tantos grados? Porque él sabe, o le acaban de enseñar, que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, y tiene tantos grados en la esquina y la otra esquina es igual, ¿entiendes? O tiene dos catetos idénticos. O sea, él podría perfectamente, a través del robot, hacerse cargo de la geometría, pero empírica, ahí viéndola. ¿Entiendes? No es la teoría de que lo dibujó en la pizarra la profe y no le quedó muy bien. No, yo lo hago arriba de la mesa y logro mover. O sea, los desafíos, de hecho, a nivel de enseñanza básica están pensados un poco en esa línea, en la línea de la trigonometría o la física básica. O sea, que podría ser, por ejemplo, a toda velocidad lleve el robot, y yo esto lo hago con los universitarios, entre medio. Digo, tiren el robot a toda velocidad contra la pared. Y el robot a los 10 centímetros debe frenar y no tocarme la pared. ¿Ya? Eso es todo un desafío. ¿Entiendes? Tiene que aprender a manejar ese tipo de cosas. Entonces, y bueno, cuando lo logran, efectivamente, los cabros de 22, 24 años aún saltan ahí en el laboratorio porque lo hicieron. Pero imagínate un niño, mejor, más todavía. Eso. Sí. Gracias, Bien, muchas gracias. excelente la presentación. Mira, vamos a dejar al tiro hilado. Yo creo que esto lo vamos a hacer una próxima charla, profesor, pero con una pequeña demostración. ¿Le parece? No ahora ni mañana, obviamente cuando se pueda, pero una pequeña demostración de cómo trabaja esto. Porque claro, usted me mostró las imágenes, pero realmente es difícil. Ese es el desafío que le dejo planteado para una próxima. Bueno, no hay problema, disponible totalmente. Ahí Bien. seguramente vamos con Cristian y con Juan JP, que somos parte del equipo, que lo hacemos. Así que, bueno, me alegro que haya gustado esta línea de desarrollo que estamos haciendo en el instituto. O sea, el tema da para mucho. Yo sé que esto, que ahí nos está esperando Cristian, nos está esperando Cristóbal, ¿no? Poder desarrollar. No se acaba aquí el tema, solamente es un aperitivo de lo que podemos ver. Okay. No sé quién iba, Martín. Ahora le correspondería a Cristóbal, entonces, Cristóbal Navarro, con el tema de videojuegos y evolución de los procesadores. Cristóbal. Sí, hola, bueno, hola a todos, quiero aprovechar de saludar igual a Álvaro. Hola. Claro, yo en realidad voy a reutilizar parte del público objetivo, los jóvenes y quizás no solamente los jóvenes. Hoy día yo tenía muchas ganas de hablar de los videojuegos en un contexto de que nosotros somos informáticos, estamos contando algunas cosas que quizás pueden ser interesantes para muchas de las personas que jugamos videojuegos. Y para ello voy a acompañar las explicaciones con algunas imágenes y quizás no es para nada predecible, pero voy a terminar hablando de un supercomputador, ¿ya? Pero ahí vamos a entender cuál es el nexo. Me tienen que confirmar nomás si ven las imágenes, ¿ok? No está compartiendo todavía. Ahora sí. Vale. Entonces, para nosotros, quizás tradicionalmente, cuando nosotros pensamos en videojuegos, podemos pensar en niños jugando. Y quizás eso es lo que ha sido las últimas décadas, por lo general. Pero esos niños también crecieron en esas décadas. Ya no son niños. Entonces, los mismos niños que veíamos en las fotos hace 20 años atrás, ahora son adultos.
y resulta que no han dejado de jugar, siguen jugando. Y de hecho quizás juegan más. Entonces, este segmento de entretenimiento de los videojuegos ha crecido a un nivel bastante grande, a tal punto de que ha superado a la industria del cine y a la música, ambas sumadas. Las ha sumado en cuanto a recursos. Entonces, se ha expandido no solamente a los niños, sino a los jóvenes, adultos, e incluso no solo adultos. Hoy en día uno puede ver que personas de la tercera edad disfrutan de los videojuegos. Les puedo contar como anécdota una noticia que la otra vez la leí, de un caballero que había pasado por un episodio muy traumático en su vida y estaba inhabilitado de poder salir a caminar. Y estaba bastante deprimido, muy deprimido. Y resulta que su nieto le presentó un videojuego en el que él podía recorrer las montañas, ser un guerrero, subirse a un caballo, pelear, matar monstruos. Y resulta que el caballero se motivó y le volvieron las ganas de vivir a esa persona. Y es una historia bien bonita para contar porque de pronto nos pone a pensar a nosotros qué es la realidad, ¿cierto? ¿Qué es la realidad y qué son las cosas que nos pueden provocar un efecto a nuestros sentidos? Los videojuegos nosotros, yo creo que todos tenemos una imagen en la mente que puede ser más antigua o puede ser un poco más moderna dependiendo de la generación que nosotros seamos. Por ejemplo, si nosotros le mostramos a un niño de hoy en día esto, puede que nos pregunte qué es eso, ¿cierto? Pero para nosotros, para mis colegas, sabemos que eran los primeros videojuegos que eran populares, ¿cierto? Después los videojuegos fueron evolucionando, empezaban a abarcar la tercera dimensión, ¿cierto? Entonces uno podía avanzar en profundidad. Y luego surgió el desafío de la iluminación. A todo esto ustedes están viendo cómo yo cambio las imágenes, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Después surgió todo el tema de la iluminación. ¿A qué me estoy refiriendo con la iluminación? Que dentro del mundo virtual en el que se está mostrando el videojuego, las personas que trabajaban desarrollando videojuegos se dieron cuenta que era muy difícil lograr que los modelos tridimensionales se pudiesen ver realísticos ante el en su medio ambiente, el sol, cómo entra por la ventana, cómo rebota, cómo le da la luz en la cara, cómo le da la sombra del otro lado, y un sinfín de complejidades en los efectos visuales. Resultó ser que eso no era un problema para nada difícil, y se terminó transformando en una disciplina de la computación, que se llama la computación gráfica, donde uno hoy en día siquiera puede hacer un doctorado en computación gráfica, lo que resultó que no era un problema para nada fácil. Y ya no ha habido progreso en la generación de lo que se llama computación gráfica o gráficos computacionales, y hemos tenido mejoras en el tiempo. Entonces, si nos vamos más al presente, los últimos 3 años, podemos ver que ocurrió un hito súper importante en la historia de los videojuegos, que por primera vez en la historia se ha podido lograr generar imágenes fotorrealistas. Imágenes que para un gran porcentaje de las personas, ¿ya? Yo me incluyo, se me hace imposible a veces distinguir cuál es la verdadera y cuál es la generada por computador. Ahora, la gracia está en que esto está generado en tiempo real, entonces ya no es necesario acudir a un data center a procesar la imagen 20 minutos y volver con la imagen lista, sino que aquí estamos hablando de que la imagen se generó en la misma frecuencia de cuadros por segundo a la que funciona un cine, 24 cuadros por segundo, 30, incluso más. Entonces, por lo tanto, eso abre la oportunidad o sea, si nos detenemos a pensar eso por un momento, eso abre la oportunidad a que ya incluso esto no está limitado a videojuegos, sino que ahora es una cosa súper potente. Podemos verlo incluso en los rubros de arquitectura. ¿Cómo podría ser de útil esto? Si pudiésemos mostrarle, si el arquitecto pudiese mostrarle al cliente, ¿cierto? Cómo sería la casa con la verdadera iluminación, y si él quisiera mover una pared, la hace desaparecer, ¿cómo cambia la iluminación inmediatamente? Cosas de ese estilo. Bueno, y
Y si nos vamos ya al último año, esto ha ido evolucionando aún más y más, y se logró una especie de santo grial de la computación, que es lo que se llama la iluminación global. Y la iluminación global consiste en que por fin se ha podido calcular rápidamente cómo la luz rebota en el medio ambiente e ilumina otras partes del escenario. Porque si nos hemos dado cuenta, si nosotros un día en la mañana abrimos la cortina y el sol pega, ¿cierto? No solamente va a iluminar por donde cabe la luz por la ventana, sino que la luz rebota y ilumina todo el cuarto, ¿cierto? Entonces, ese efecto del rebote de la luz se está consiguiendo hoy en día. Y todos los que son videojugadores del presente están disfrutando de esto. Están siendo como los primeros disfrutadores de esta tecnología nueva. Esta tecnología se llama Ray Tracing, que es la tecnología que en el fondo habilita toda esta generación de gráficos fotorrealistas. Y en lo que consiste en algo muy natural de entender, que es que así como nosotros recibimos rayos de luz que llegan a nuestros ojos, se hace un proceso similar utilizando una cámara y los píxeles. ¿Okay? O sea, aquí piensen que esto es abstracto, por supuesto, pero lo que hace de matriz de píxeles, que vemos aquí como esta lámina de píxeles que vemos como un enrejado, en el fondo es la imagen final que va a resultar. Entonces tenemos que imaginarnos que lo que queremos ver está detrás de esta rejilla, que es el escenario virtual, el escenario que está, en fondo, que no existe en la realidad física, pero está ahí virtualmente. Y lo que tenemos que simular es cómo los rayos, desde una fuente de luz, interactúan con los otros objetos, y luego de interactuar llegan al ojo, o a la cámara. Vamos a llamarlo cámara aquí. Que es lo mismo que pasa en nuestros ojos, ¿no es cierto? Bueno, eso es la tecnología que está por detrás, que nuevamente, como muchas veces en la tecnología, ¿no es cierto?, está inspirada en lo que pasa en la naturaleza, ¿no es cierto? Y acá tengo una imagen un poco más interactiva de qué es lo que se trata de hacer, qué es lo que hace el computador decenas de veces por segundo, cuando lanza todos estos rayos. ¿Ya? Acá tengo que hacer una salvedad, que el computador, ¿cómo puede deducir la imagen que está viendo? Lo hace siguiendo los rayos en la dirección opuesta a la que salen de la fuente de luz. Ese es el truco, es el gran truco, hacer el camino al revés. Y por eso se llama Ray Tracing, porque es como, la traducción es hacer un trazado del rayo, como perseguirlo, una cosa así. ¿Ya? O hacer el seguimiento del rayo, mejor dicho. Entonces, el desafío por muchas décadas fue hacer esto rápido, cosa de que pueda funcionar en una aplicación interactiva. Y en gran parte esto se produjo por los nuevos algoritmos que se han desarrollado, pero en otra gran parte se ha producido por la evolución de los chips computacionales. Entonces, últimamente los chips que se encargan de la parte gráfica han evolucionado a tal punto de que se han vuelto interesantes para la ciencia, para las empresas, por supuesto siguen siendo interesantes para la industria gráfica y de videojuegos, y cualquier industria que se base en gráficos también. ¿Okay? Y esta es la famosa tarjeta gráfica, que nosotros hablamos el día a día, ¿no es cierto? La tarjeta gráfica del computador. Bueno, la tarjeta gráfica del computador es bastante capaz de procesar problemas pesados, ¿okay? En el que las partes del problema se pueden procesar al mismo tiempo, lo que se llama computación paralela. Entonces, lo que podemos rescatar aquí es que este gran problema de la computación gráfica obligó a los procesadores gráficos a ser muy poderosos y muy capaces en procesamiento. Y después resultó que esta gran capacidad de procesamiento se fue descubriendo que podía servir para varios problemas distintos. ¿Okay? Acá tengo unos esquemas nomás que yo creo que hoy día no vale la pena entrar tanto detalle, pero este chip está compuesto de miles de núcleos de procesamiento. ¿Okay? Y eso se puede ver si uno lo ve como de lejos, el chip, o sea, este chip completo,
se ve como una granja de puros cuadritos, y cada uno de esos cuadritos es un pequeño procesador que se puede encargar de una tarea pequeña, simultáneamente, al mismo tiempo que todos los otros. Y acá tenemos un zoom nomás a una de las partes del chip, que es un chip bastante, esto es lo que se le llama a un chip paralelo, que es un chip que tiene bastantes unidades de procesamiento, una al lado de otra. Entonces, lo que puede lograr es que cada uno de esos núcleos puede recibir una tarea y trabajar simultáneamente con los de al lado. No tienen por qué esperar que una tarea se termine, a menos que sea por la lógica del mismo problema, que venga dictaminada, ¿cierto? Bueno, eso es la tarjeta gráfica de hoy en día. Es una tarjeta bastante potente que se creció con el desafío de los videojuegos, de la iluminación fotorrealística. Y hoy en día, dado que esto se ha logrado, tenemos hardware que es bastante potente y que hoy en día se ocupa, por supuesto, en los computadores personales, pero también se puede ocupar en los supercomputadores. Y esa palabra supercomputador, yo creo que mejor definirla, es un término relativo. ¿Okay? Super ya es un término relativo, ¿cierto? Super es como harto mejor con respecto a otra cosa, y un supercomputador es efectivamente un computador bastante mejor con respecto a uno cotidiano. Eso es lo que se entiende hoy en día por supercomputador. Y por supuesto que si lo definimos así tan poco preciso, queda un abanico muy grande de lo que puede ser un supercomputador, ¿cierto? Desde el mejor del mundo, que están en Estados Unidos, o en Japón, o en China, ellos van turnándose, o acá en la universidad, que también tenemos un supercomputador. Y la gracia de este supercomputador es que, como les decía, está basado en tarjetas gráficas. Y bueno, en este caso no estamos jugando videojuegos, aunque a muchos nos encantaría jugar videojuegos con pero lo que estamos haciendo es, estamos solucionando ciertos cálculos relacionados a proyectos de investigación, en distintos ámbitos, no solamente ligados a informática, sino que abarca todo lo que es ingeniería y todas las áreas de las ciencias también, e incluso humanidades. Así que hoy en día, el mensaje que quiero dejar al público hoy en día es que los dispositivos gráficos se han pegado una buena evolución estos últimos 20 años, y a tal punto de que son la pieza clave en muchos supercomputadores de hoy en día. Y este supercomputador, se me olvidó mencionar, es el supercomputador Patagón del Austral, que está hoy en día activo, está siendo usado por distintos proyectos y usuarios, no solamente de la UACH, sino que de varias universidades del país. Los dejo bien, Cristóbal. Sí. Sí. ¿Puedes dejar de compartir así los vemos todos, por favor? Por supuesto. Cristóbal, me ayudó súper interesante y me hizo recordar varias cosas. Cuando tú mostraste a Nintendo, bueno, yo jugué el primer Nintendo, un vecino acá se compró uno, pero me ha llamado la atención una cosa de los últimos videojuegos, que yo, la verdad que hace tiempo que dejé de jugar videojuegos online, pero acá uno de los hijos de mi señora trajo acá la consola y empezó a jugar, me llamó la atención una cosa, de que cuando yo empecé a jugar, nosotros pasábamos etapas, y jugábamos y pasábamos etapas. Lo que se está viendo ahora, y me pasó súper entretenido, que tú estás dentro de una película, y estás interactuando con la película. Sí, o sea, sí, me dio la sensación que estabas como, no sé si vieron la serie de Juego de Tronos, estabas ahí adentro, eres uno de los personajes que estaba siguiendo la historia. Eso me pareció súper interesante. Quería también nombrar algunos hitos. Cuando, por ejemplo, Jurassic Park presentó los primeros, de hecho está dentro de los hitos de la computación o el diseño gráfico. Después Toy Story, la primera película hecha en animación 3D. Y luego la última, Avatar, no es tan última, en realidad se hizo hace harto rato, pero marcó también un hito dentro de lo que es las gráficas. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Ahora una pregunta y adicional, con eso termino. ¿Cuándo podremos usar un computador cuántico? ¿Cuánto estará en una tienda? Más o menos. Sabes que esa pregunta creo que la tenemos todos.
pero te puedo comentar lo que creemos, algunos. Han habido hartas noticias últimamente de hitos así particulares de la computación cuántica. Bueno, quizás comentar al público que la computación cuántica es como sería como la revolución de la computación, ¿cierto? Y computadores muy distintos a los que usamos. Hay varios desafíos que solucionar. Hay un tema de temperatura, que los cuánticos funcionan a temperaturas cercanas al 0 Kelvin, al cero absoluto. Por lo tanto, sabemos lo difícil que sería tener eso en la casa. Pero decían que personas en el área hablaban de por lo menos unos 30 años, o sea, décadas. Y quizás lo que hace que escuché hace poco, que si no se desarrollaba un computador cuántico pronto, no se podía seguir avanzando con la inteligencia artificial. ¿Tan así? De cierta manera es cierto la afirmación. O sea, van a haber puertas que no se van a poder abrir y nos tendríamos que conformar con las puertas que podemos abrir nomás con los computadores tradicionales. Sí, efectivamente. Chicos, Álvaro, no sé. Álvaro parece que... Súper interesante, me hizo recordar muchas cosas. Bueno, yo antes de Mario Bros jugaba Pac-Man y antes Space Invaders, así como imagínate la época. Oye, en Netflix hay un documental re bueno, no sé si ustedes lo vieron, que se llama AlphaGo. Bueno el documental, parece que Cristian lo vio, ¿no es cierto? Sí. Es impresionante ver, porque ahí el desafío combinatorial de este juego parece que era mucho más importante que el del ajedrez, por ejemplo. Y entonces deja como chica esta pelea que tuvo en su momento Deep Blue contra Kasparov, ¿ya? Que fue como en los 90, esta cuestión es como superlativo, entonces es bacán, es muy recomendable ese documental. Oye, escuchándote y atendiendo este tema de la iluminación global, y cómo ya se ha llegado a capturar la luz rebotando por todos lados, da la sensación de que la tecnología como que se está apropiando de los secretos de la naturaleza, no poco a poco, sino que a pasos agigantados. Entonces, me imagino que lo siguiente en venir puede tener que ver con los ambientes inmersivos, fuera de la pantalla, ya sacando de la pantalla la web. Entonces hay como una suerte de realidad virtual que se llegue como al plano doméstico, que nosotros podamos utilizarla en la casa, qué sé yo. Pero te quería preguntar el tema de los incentivos económicos, de mercados relacionados con toda esta industria, porque cuando uno mira, por ejemplo, la industria de los videojuegos está absolutamente desarrollada y disparada, pero cuando uno ve áreas más importantes, ya en el quehacer de la especie, del ser humano, por ejemplo, la medicina da la sensación de que se queda al rezago, y como una respuesta a ello puede ser que efectivamente los incentivos están mal colocados. No sé qué opinión tienen ustedes ahí. El otro, el tema de los supercomputadores, que tú señalas, uno desde la ignorancia, cuando piensa en un computador, uno piensa en memoria RAM, piensa en la velocidad del procesador, y trata de hacer como un paralelo con esto de la astronomía, porque los gallos en astronomía lo que hacen es conectar muchos telescopios en el mundo, digamos, y con eso ganan en potencia. Entiendo yo. Me imagino que habrá supercomputadores que también hagan esa cuestión, que conecten miles de computadores en el mundo. No sé si eso es así o es ciencia ficción o de verdad está pasando. Ahí mira, voy a contestar la última primero, que efectivamente los supercomputadores, qué bueno que tocaste el tema, son máquinas construidas a partir de máquinas más parecidas a las comunes. O sea, efectivamente, es una unión de muchas máquinas conectadas por cables de red, así, para que lo imaginemos, súper terrenal. El esfuerzo que está detrás es que se conectan de tal manera de que cuando llegue un problema de la ciencia ahí a calcularse, se divide en subproblemas, el mismo problema, se cortan pedacitos y se aceleran entonces. Cada parte cuesta menos tiempo. Sí. Efectivamente. Sí. Ahora, sobre la primera pregunta de los incentivos y todo eso, mis colegas quizás igual querían comentar algo. Sí, no, yo quería comentar algo que tiene que ver con cierta modestia que tiene mi amigo Cristóbal, y que no lo dijo. Bueno, ese supercomputador es un computador que llegó a la facultad, que él fue quien lo levantó desde el Instituto de Informática. O sea, él es el encargado de que esa máquina que viene a transformar nuestra preocupación por la CPU, y ahora estamos más preocupados de toda la tecnología que está detrás de la gráfica para estos supercomputadores. Bueno, él fue el que hizo,
armó todo eso para que tuviéramos esa máquina en la universidad. E incluso, creo, bueno, ahí fue un generoso todo el instituto, ni siquiera lo tenemos en nuestro instituto, sino que optamos por dejarlo en un lugar central para que acceda a toda la universidad también. O sea, Sí. pero eso es obra de Cristóbal y no lo dijo, así que yo se lo digo especialmente al público que pueda ver esta entrevista. Bueno, Pero, gracias. Cristóbal, sí, Cristóbal, yo quería hacer una consulta que tiene que ver, a veces cuando uno habla de supercomputadores, para el común de los mortales no se lo imagina. Yo creo que hay siempre una pregunta que permite que uno se imagine, que es, hoy día, por ejemplo, vemos celulares que son una maravilla porque trae 8 núcleos. ¿Cuántos núcleos tiene nuestro supercomputador? Sí, buena pregunta, ya. Así la respuesta corta, nuestro supercomputador tiene 40.000 núcleos. Pero, ya, 40.000 núcleos, claro. Jorge la preguntó porque ahí queda muy claro, ¿cierto? Los teléfonos, como decía, si nos compramos el mejor teléfono hoy en día, probablemente pillemos 8 núcleos, ¿cierto? 8, 10, por ahí, la decena. 40.000 núcleos, pero yo le voy a poner como un pero esos núcleos son de tarjeta gráfica, que son como abejitas de un panal, ¿ya? Mientras que los núcleos con los que hice la comparación serían como un poquito más grandes. Aún así, sumando y restando, sigue ganando el peso computacional del supercomputador. O sea, sigue siendo por harto. Quizás podríamos ser generosos y decir, bueno, quitémosle un orden de magnitud a los 40.000 y digamos que es 4.000 versus 10, una cosa así. La diferencia. Algo quería mencionar que, como para tocar un punto importante, que todo esto de los mundos, de los mundos virtuales se ha podido volver realidad, bueno, gracias a lo que conversamos, lo que vimos juntos de los gráficos. Y hay un concepto que está saliendo, que no sé si lo han escuchado, que se llama el metaverse, o el metaverso, que es la idea de que las grandes compañías, hablemos de Google, SpaceX, ¿okay? y Microsoft, todas las grandes compañías de tecnología, está esta idea de que se podrían unir y crear un mundo virtual. Un mundo virtual donde al final ya no nos conectaríamos a una cuenta de Facebook a chatear, sino que nos conectaríamos al metaverso, que es un lugar donde caminaríamos, nos damos la mano, vamos a caminar a la montaña, y sería como nuestra segunda realidad. Y ese concepto es bastante nuevo, o sea, totalmente novedoso, y ojalá que podamos ver algo de eso en los próximos años. Oye, me está asustando un poco, porque estamos... ¿Esa es la Matrix? ¿Así? ¿Una cosa así? Como una Matrix, sí. Bueno, Sí. bueno, está el proyecto Neuralink, que es el proyecto que lo que busca es que tú te conectes con el cerebro del otro, de manera que no tengas que emitir palabras. Eso sí que asusta. Chuta. Sí. Bueno, pero para aquellos que les gustan las series, vean Westworld. Westworld. Es una serie, todo lo que estamos hablando de Sí. realidad virtual está hecho ahí. Y esta Una está serie. en Netflix, ¿no? Westworld. Westworld. Ahí Vamos a sí ver. que uno queda impresionado cómo va a ser la realidad virtual. Ya. Oye, para que no nos ¿Estás asustemos tanto. bloqueado, Álvaro? Ah, Bah, yo no lo había pinchado, no sé, esta cosa. O tú me bloqueaste. No, para. No, solo está diciendo que eso tiene la tecnología que por un lado nos asombra a cada rato y por otro lado nos llena de incertidumbre, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, todas estas personas que vienen hacia adelante. Sí, puede ser, sí. Bueno, hay otros desafíos que tienen que ver con que finalmente la tecnología está creada por humanos, y los humanos siempre actuamos por heurística y por sesgos, y por lo tanto los sesgos están metidos también dentro de nuestras propias creaciones. Y esos algoritmos potencian los sesgos. Entonces hay mucho tema que hay que investigar antes, que tiene que ver con la implicancia de las decisiones algorítmicas que están detrás. Y hay muchos casos de estudios de eso. ¿Perdón? Estás viendo ¿Cómo que te bloqueas automático? cortado. Sí, se escucha cortado.
No, te digo que detrás de todas estas cuestiones da la sensación de que también viene como de manera soterrada un empuje totalitario, porque te obligan a estar conectado, te obligan a tener teléfono, te obligan a hacer un uso intensivo de la tecnología. Este multiverso o metaverso, como que tú señalabas, lo más probable es que un grupo de genios lo diseñen siguiendo sus propias proyecciones, pero con el tiempo te van a obligar a incorporarte a su creación, que es un poco lo que tú decías, y esta creación lo más probable es que cargue con los sesgos que tengan estas personas, ¿ya? Entonces, igual la cuestión es súper totalitaria, ¿no? No sé, Efectivamente. Por eso es importante el tratamiento ético que se le da a la tecnología. Y como te digo, hay varias personas que estamos trabajando en esos aspectos. Y, o sea, nosotros tenemos muchas conductas que ya se han ido automatizando en función de creer que la tecnología es neutra. Yo trabajo en búsqueda de información y muchas de las conductas de los usuarios es en piloto automático. Como que si lo que te está entregando Google es automático y es correcto y es perfecto. Y creen y se quedan con eso y esa es la verdad, y ese es el santo grial. Y nuestro oráculo ahora es el motor de búsqueda. Y eso no tienes que ir muy lejos para darte cuenta, o sea, no tenemos que avanzar tanto en la tecnología para darte cuenta de eso. Y después empieza a ver toda la tecnología de la Internet de las cosas, que son los televisores que están conectados a todos lados, nuestros dispositivos que están conectados a todos lados. Entonces empiezan a generar una necesidad que no existía. Y no, empieza a generar datos. Y uno como que no tiene formas de resistencia. Yo, ingenuamente, lo que hago en el Google, así como búsqueda por medio, coloco una cuestión inconexa, no sé, árbol rojo desierto ya. Pero de seguro no sirve para nada, es como una cuestión para quedar uno tranquilo nomás. Oye, pero respecto a la cuestión ética, claro, se vio muy claramente cuando salió este tema de la clonación de los animales, ¿te acuerdas con la oveja Dolly, lo que se llama, y después con toda la discusión que tenía que ver con la, ¿cómo se llama? El tema del genoma humano, cuando se estaba como describiendo completamente, descifrando el genoma humano, también vino la discusión ética aparejada con toda esa cuestión. Así que no muy en la línea de lo que tú estás señalando. Martín. Una consulta más pedestre, para no asustarnos tanto. Y es que este supercomputador tiene varios usos, mencionaste tú, Cristóbal, sobre todo problemas complejos, incluso problemas sociales, que son de suyo complejos. Y por ahí leí hace poco una noticia en la universidad de que un colega tuyo, Pablo Juiz, algo así, estaba trabajando con un proyecto con tu computador para algo, pero no vi que era ese algo. ¿Qué cosa era? Pero en el fondo necesitaba capacidad de procesamiento para su proyecto, y por eso estaba... Creo que, a ver, ya, creo que es un proyecto que tiene que ver con identificar las fuentes sonoras del ambiente, ¿ese? ¿O no? Ese puede ser. ¿FUSA? Sí. ¿Proyecto FUSA? Por lo menos, ¿era un proyecto en colaboración con acústicos? ¿O no? Con acústica creo, sí. ¿Sí? Sí. Sí, un proyecto muy interesante que están utilizando inteligencia artificial para poder, para que, dado una fuente de sonido, ¿cierto? El sonido capturado, grabado, automáticamente puede ser clasificado. Voy a dar unos ejemplos, quizás no son los mismos, pero, por ejemplo, si el sonido es un pájaro, quizás, que además de que diga pájaro, quizás incluso se atreva a decir la especie de pájaro, o perro, persona, no sé, persona enojada, o vehículo en emergencia, vehículo en modo normal, porque creo que también tiene que ver puede tener que ver con la ciudad, quizás, pero ahí lo mejor sería invitar a Pablo un día y él tiene harto para contar, incluso... Oye, no sé si escuché esa, lo que hace que pasa que no sé si lo vi en una película o realmente vi un programa donde en Estados Unidos están probando lo que tú mismo dices. Por ejemplo, escuchan un disparo en cierta zona, hay micrófono y ubican inmediatamente de dónde vino ese disparo y pueden apuntar las cámaras. No sé si lo vi en una película o realmente vi un programa, pero por ahí. Es posible totalmente, sí. Yo, lo que he visto en ese contexto, pero quizás un poco más retrasado aún todavía, hace un par de años con mi señora decíamos, pucha, qué fantástico sería tener una app que tú la apuntas y te dice el tipo de árbol, el tipo de flor que tú tienes en tu jardín, porque nos gusta
toda esa cuestión. Puta, y unas semanas atrás nos pusimos a cachurear y hay apps por miles, sí, miles de apps de eso. Y hicimos muchas son gratis. Y, pucha, no sé, apuntábamos al gomero y te decía lo que era. Pero impresionante, eso. Inteligencia artificial detrás, así por $1, tenés salido todas tus técnicas así de una. Sí, sí, es verdad. Impresionante. Cristian, parece que iba, ¿no? Siguiente. Sí. Bueno, Te dejo con tu yo les tema voy a, entonces. les voy a mostrar rápidamente un poco y vamos a seguir la línea de los videojuegos, educación y vamos a seguir capturando datos. Porque los videojuegos, la gracia que tienen es que incentivan a participar, a formarte, a involucrarte en lo que está pasando. Entonces, ¿qué dificultades tenemos nosotros como chilenos en general que podemos identificar rápidamente? Son nuestra amenazas, digamos, naturales. Nosotros tenemos terremotos, ciertos incendios, derrumbes, tsunami, y como que pareciese que fuésemos resilientes a eso y dijéramos, no importa, yo estoy acostumbrado como ser chileno, ¿cierto?, a enfrentarme a esto, pero resulta que no es tan así. Nuestra capacidad de resiliencia en Chile no es tan alta. Y ahí nace una preocupación de una colega de ciencia, que efectivamente nace una preocupación del Estado también de el pensamiento resiliente. ¿Cómo hacemos que la gente tenga la capacidad de ser resiliente en comunidad? Sobre todo en las comunidades costeras, que son las que están más, ¿cierto?, afectadas por ejemplo, los tsunamis, que son más catastróficos de todos los procesos, ¿cierto? Entonces, dado ese proceso, nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto Fonder, en donde dijimos, vale, busquemos una estrategia para poder fomentar este pensamiento resiliente en comunidades costeras. ¿Y a raíz de qué nace esto? De que mi colega Paula lo que hizo fue, antes, desarrollar un juego de mesa, y como ella trabaja en urbanismo, dijo, ¿cómo enseñamos el pensamiento resiliente? Con un juego que lo que haga es que la gente que está jugando tome decisiones de dónde ubicar los distintos recursos que encontramos en una zona costera. Entonces, ¿qué recursos encontramos en una zona costera o en una ciudad? Encontramos bomberos, colegios, caletas, restaurantes. Entonces tenemos un montón de recursos. Entonces empezamos a planificar nuestro sector. Pero resulta que cada vez que estoy haciendo esta planificación, de repente aparecen estas amenazas y me destruyen todos mis recursos. Entonces tengo que repensar de manera estratégica y colaborativa dónde voy a posicionar estos recursos. Entonces ese fue el juego de mesa. Entonces, ¿cuál fue la siguiente derivada de esto? Vale, pero ¿cómo hacemos que esto llegue a más personas? ¿Y cómo hacemos para poder aprender cómo toman decisiones las personas? Y ahí es donde un poco la respuesta para Álvaro de por qué hay tantas aplicaciones que son gratis, es porque por detrás estoy recuperando datos. Y esos datos son súper importantes porque, a ver, nosotros como investigadores, nosotros decimos, oye, vamos a recuperar estos datos, pero estos datos son para mejorar un proceso que es la toma de decisiones respecto a cómo trabajamos frente a desastres, cómo operamos frente a desastres comunitariamente. Y también le damos información, en este caso a la UNEMI, o en este caso también a la Municipalidad de Corral, para que tomen decisiones acerca de cómo fomentar, ¿cierto?, el desarrollo de este pensamiento resiliente a través de otras estrategias. Entonces lo que hacemos es tomar este videojuego que tenía Paula, ¿cierto?, Paula Villagra, que es la directora del proyecto, y decimos, vale, llevémoslo a un videojuego, y a partir de ese videojuego empecemos a recuperar información. Y esa información nos va a permitir, ¿cierto?, tomar mejores decisiones. ¿Decisiones con respecto a qué? Con respecto a mejorar el pensamiento resiliente en las comunidades costeras. Y en eso estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o en qué estamos trabajando? En mejorar las capacidades de resiliencia, y en particular nosotros estamos haciendo la validación, ¿cierto?, en la comuna de Corral. Actualmente, bueno, somos un equipo multidisciplinar, trabajamos de distintas disciplinas y ha sido súper exitosa la experiencia, pero una de las cosas claves dentro de este proceso ha sido el trabajo comunitario, porque hablamos de
trabajar el pensamiento comunitario, el de la resiliencia, ¿vale? Pero lo trabajamos en conjunto con la comunidad. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, voy a pasar rápidamente a unas imágenes, porque esto es lo que hemos hecho, a pesar de la pandemia, hemos participado en sesiones de creación conjunta de cómo va a ser el videojuego en conjunto con la comunidad, en conjunto con la ONEMI, con la Municipalidad de Corral, con profesores, con estudiantes y con distintos investigadores. Y aquí podemos ver un ejemplo rápidamente de la cantidad de personas que han ido participando de estos procesos. ¿Qué ha significado esto? Que hemos tenido la percepción, ¿cierto?, de cómo debiese estar desarrollado, diseñado las piezas gráficas de este videojuego. Y por lo tanto, generamos apropiación de este proceso. Bueno, esto ha sido espectacular porque hemos tenido una respuesta increíble de parte de la comunidad. Y que hemos generado un producto que, como ven aquí, con un equipo multidisciplinar, nacional, internacional, tesista, ¿cierto? Hemos logrado construir un producto que esperamos que de aquí al cierre del proyecto esté disponible en la Play Store y cualquier persona lo pueda bajar, cualquier persona del mundo mundial, como dicen en algunos otros países, lo pueda bajar y podamos ir recuperando información. ¿Y qué es lo que esperamos obtener? Bueno, nosotros esperamos obtener un producto que tiene dos patitas. Una patita que es este juego móvil, que es este videojuego que yo puedo descargar y puedo jugar de manera local, de manera online, ¿cierto? Puedo jugar con gente que está en mi propia casa, ¿cierto? O puedo jugar con gente que está en Arica, que está en Punta Arenas, ¿cierto? Pero siempre va a tener la misma dinámica. Siempre voy a trabajar de manera colaborativa, vamos a tomar decisiones en conjunto, porque el objetivo es que la gente se apoye en este proceso de toma de decisiones. Y luego nosotros vamos a presentar esa información de manera tal que nosotros podamos conocer, en realidad no nosotros, sino que la ONEMI, los municipios, ¿cierto? Las entidades que van a tener que tomar decisiones en políticas públicas, decisiones en planes de acción, puedan tomar decisiones de manera informada respecto a cuáles son las estrategias que están tomando las personas respecto a cómo planificar, ¿cierto?, una sociedad, una ciudad, y cómo eso influye sobre o determina la capacidad de resiliencia de esa comunidad. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo ahora es desarrollar el videojuego durante el primer año, porque ya estamos cerrando el primer año, desarrollar el videojuego, y ahora lo estamos probando con la comunidad. Lo hemos probado en Niebla, lo hemos probado con gente de Valdivia, y ahora estamos ya trabajando con la gente de Corral, con las familias de Corral, donde hemos tenido una muy buena recepción, pero también ha sido un trabajo bastante complejo, porque la sociedad, lamentablemente nos tocó trabajar en pandemia, y la sociedad está bastante fatigada de las pantallas, ¿vale? Si bien los videojuegos parece ser algo entretenido, sí está habiendo una alta fatiga pandémica. Entonces, este producto es el que va a estar finalizado y cerrado al cierre de este proyecto, y como les decía, estamos trabajando con gente de aquí de Chile, digamos, y también de Italia y de España, que estamos colaborando. Y lo último que quería mencionar, bueno, aquí hay dos imágenes, si se fijan, aquí está el videojuego, o sea, el juego de mesa, y aquí está el videojuego. Entonces yo puedo tener las dos versiones que funcionan parecidos, ¿vale? Vamos a decir idénticos, porque en el caso del videojuego, claro, como bien mencionaba Cristóbal, lo que tenemos es una mayor inmersión, tenemos acciones que se empiezan a visualizar, los efectos se hacen más palpables, ¿vale? Porque cuando hay un tsunami, me borra todo de golpe, de acuerdo a las reglas del juego, se destruyen las casas, se destruyen las caletas, entonces la gente como que se emociona, hay un chat, entonces puedo interactuar. Y puedo capturar entonces por detrás cuáles son las decisiones que van tomando las distintas familias que van participando. Y puedo conocer entonces cuál es la estrategia de cada jugador. Y a partir de eso conocer qué tan resiliente puede llegar a ser una comunidad en particular. Por lo tanto, puedo caracterizar esa comunidad. Entonces, el objetivo de este proyecto es utilizar la tecnología de manera tal que yo pueda
mejorar un proceso de toma de decisiones a partir de un aprendizaje colectivo. ¿Sí? Entonces, es un juego que es colectivo y que a partir del uso masivo yo pueda recuperar información y a partir de esos datos, puedo generar ciertos patrones que permitan ayudar, ¿cierto?, a la toma de decisiones por parte de entidades públicas, políticas públicas, que vayan a impactar directamente a la sociedad. Y ese es un poco el marco del proyecto. Cristian, No sé si- bueno, ahí- sí, mira, ¿sabes qué? Lo que hace que me hizo acordar, esto lo conversamos con Martín hace un tiempo atrás, sobre una de las unas aplicaciones que se usaba ¿te acordás, Martín? En Sydney, Australia, y en Brasil, Sao Paulo, me parece que mucho, donde las personas tenían una aplicación. Por ejemplo, había un basural, un micro basural, sacaba una foto y se lo enviaba, y eso generaba una respuesta por parte de la municipalidad. Y además de eso, se creaba una base de datos de lugares con problemas, un hoyo, no sé, un farol que le faltaba. Me hizo acordar mucho el juego que tú estás presentando. Yo creo que este tipo de iniciativas son las que faltan, porque no solamente es un juego, sino que acerca a la comunidad a la y lo acercan entre ellos mismos también, entre los mismos habitantes, para que puedan, como tú me dijiste, ser resilientes. Me gusta más la palabra adaptativo, sí. No sé si aplica. Sí, yo he ido aprendiendo Sí, porque son conceptos distintos. sí. Así como en informática nosotros podemos decir, no es lo mismo esto que esto otro, claro, efectivamente el ser adaptativo tiene ciertas sutilezas respecto de la resiliencia, que es un concepto un poco más global y dependiendo de la línea en la cual te estés desarrollando. Entonces, por eso hablamos de pensamiento resiliente, lo mismo que el pensamiento computacional, lo mismo que el pensamiento creativo. Entonces, ahora tengo que desarrollar como muchas habilidades. Y eso que tú mencionabas, ese tipo de aplicaciones, que también hemos ido explorando algunas iniciativas con este mismo grupo que se llama FIRESES, que es de ciencia, son tecnologías de ciencia ciudadana. Entonces lo que hago es que básicamente cada ciudadano se convierte en un sensor. De los sensores que le gusta a Jorge, ¿cierto? Se convierte en un sensor. Por ejemplo, hay una aplicación que lo que hace es que tú quieres conocer cuáles son las trayectorias de las aves migratorias. Entonces tú le sacas una foto a la ave migratoria, ¿cierto? Le sacas una foto y la vas subiendo a esta red. Y con eso han determinado cuáles son las trayectorias de ciertas aves, que si no es por esta aplicación, por esta tecnología, que no es muy compleja desde el punto de vista tecnológico, sí lo es desde el punto de vista de trabajo comunitario, de trabajo de masas. Entonces, a partir de las masas, lo que hace es generar, ¿cierto?, un conocimiento que no podría haberlo detectado, sin generar contaminación, porque si no podéis poner un montón de drones o un montón de satélites en la órbita de la Tierra, ¿cierto?, y tapar y quitarle la pega a todos los astrónomos, ¿cierto? Una pregunta, y con eso termino. ¿Cómo Sí. está el desarrollo de las aplicaciones chilenas con respecto a otros países? ¿O en el contexto latinoamericano? No Bueno, sé si lo nosotros sabes, no quiero tenemos... complicarte, sí. Sí, no me complica porque justo estaba revisando por otra investigación que estamos desarrollando, un poco las brechas que existen entre la educación y el mercado laboral, ¿cierto? Eh, sí, efectivamente, Chile no es una gran potencia desde el punto de vista de la fabricación de software, ¿sí? Hay otros países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Perú, incluso Venezuela, ¿cierto? Que son potencias desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones en términos de software, ¿vale? Entonces, y eso tiene que ver con distintos temas que tienen que ver con la educación, con la formación y también con la forma en que se está abordando el desarrollo tecnológico en Chile, que tiene que ver con un outsourcing excesivo del proceso de desarrollo. Hay una deuda que les voy a contar, y con esto ya termino de verdad. Hace unos años atrás, cuando se ganó el Oscar, ¿cómo se llama la película? Oso, a la El mejor Oso. película extranjera. Animado. Bueno, acá no le dieron mucha bola en realidad, ¿eh? O sea, ganarse un Oscar es como sacarse, no sé, otro premio, la música, no sé, un Grammy. Y acá como que no le dieron mucha bola, dijeron, qué pulento. Y resulta que estábamos viendo esto de los premios Oscar y un sobrino estaba acá, entonces yo le dije, ¡ay, qué bueno! Que sacó el Oscar, bien, los chilenos. Entonces yo le pregunté, ¿qué te pareció?
sí, la historia es penca, me dijo. La cuestión es que, no sé, ahí creo que falta creernos el cuento también, ¿ah? O sea, desde el punto de vista de que una pequeña empresa, ¿eran cuántos? ¿4 personas? Hicieron todo un diseño, la historia, y después lo llevaron y estaban compitiendo con Pixar. O sea, no estábamos hablando de algo menor, pues. Cuando tuvo, por ejemplo, la película, que me acuerdo que ellos habían invertido alrededor de $40.000, resulta que Pixar llevaba un cortometraje que había invertido, no sé, $8 millones. O sea, la brecha es gigante. O sea, hay buenos profesionales, tenemos que creernos el cuento. Sí, no tiene que ver con que no haya buenos profesionales, sino Mm, que en el foco del mm, desarrollo. mm, Por ejemplo, aquí en la industria del videojuego en Valdivia es bastante potente. mm. Aquí tenemos un montón varias empresas de desarrollo, profesionales que están trabajando en videojuegos, en diseño, hay instituciones que están enseñando a desarrollar videojuegos, entonces es bastante potente. Yo creo que es una industria que se podría, desde el punto de vista de políticas públicas, debiese potenciarse más de lo que se está desarrollando. Eh, Siempre pensando efectivamente en cómo los videojuegos no se conviertan, como decía Álvaro, ¿cierto?, en algo que limite o pueda complicar, ¿cierto?, el desarrollo, porque me estoy enviciando con el videojuego, sino que permita también desarrollar, ¿cierto?, otras habilidades que a lo mejor no podría desarrollar de otra forma, o Cristian, y no sé, poder no sé obtener. si tú lo sabes, pero ¿hay algún colegio técnico que esté desarrollando algunas, o esté enseñando algo relacionado con la programación? No tengo. Hay una vuelta de la programación a los liceos. Ya. Están partiendo por algunos liceos en Mm, particular. Aquí en Valdivia creo que hay un liceo y en Máfila hay otro, en Los Ríos. Entonces mm, son dos que están volviendo. Antiguamente se enseñaba, yo aprendí programación en el liceo. mm. Antiguamente se enseñaba y se está volviendo a enseñar, pero no hay No hay una todavía carrera. una definición formal. Pero yo Mm. creo que de aquí a 3 años creo que es el plan que se está estableciendo para ello. Y luego hay otras políticas como el financiamiento de programas como el OSI Labs, que lo que hace es de manera voluntaria, estudiantes desde séptimo básico se inscriben en cursos de programación de alrededor de 12 semanas, en donde aprenden en distintos niveles, siempre en línea, digamos, con distintos ¿Y eso, estudiantes de eso de todo dónde me Chile. dijiste cómo se llama eso? ¿Losi? OSI Labs, ¿O sí? OSI Labs, sí. ¿Y eso es de qué? ¿Es de una empresa o una iniciativa de gobierno? Lo voy a mostrar al tiro. Sí. Ah, creo que está. Por mientras, no sé, Ya, Álvaro, aquí está. por mientras Voy al tiro. Mira, aquí está. Se llama OSI Labs Mm, mm, y hay distintos talleres, y esto está financiado por el Mineduc, y aquí está participando nuestro colega Raimundo Vega, con Eric, que son dos colegas que están participando en esto. Hay varias universidades, ¿vale? Aquí aparece la universidad, la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Lenguaje digital, alguna agrupación, la Sociedad Chilena de la Computación, y la idea es que los estudiantes de séptimo básico a cuarto medio participen aquí aparecen varios talleres de nivel básico, intermedio y avanzado. Y la verdad que trabajan, bueno, ahí Cristóbal le va a interesar, trabajan sobre Discord, la plataforma de comunicaciones Discord, y todo lo desarrollan ahí. Entonces, hay unas plataformas de desarrollo y aprenden a programar en el taller básico, trabajan con Scratch, pero en el nivel básico, intermedio, empiezan a mezclar Scratch con C++, y después en el avanzado ya trabajan con C++ puro. Se fijan, aquí eh, aparece C++. es súper interesante porque ya tenemos tres, esto yo no lo conocía, ¿ah? Porque OSILAB, tenemos a los jóvenes programadores con BiblioRedes y después tenemos a Sense con la programación para jóvenes, bueno, desde cuarto medio hacia arriba. Así que Sí, súper interesante, sí. Álvaro, ¿nos iba a decir algo? Sí, no, no, fantástica la presentación. Me encantó el proyecto que nos presenta Cristian. Tiene un tremendo alcance. Las catástrofes ocurren en todas partes y todo el tiempo, sí. así que no te va a faltar mercado. No. Mira, cuando uno piensa en Chaitén, por ejemplo, y lo que pasó ahí en el 2009, 2010, por ahí cuando estalló lo del volcán, ¿te acuerdas? No sé Sí. si han tenido la oportunidad de volver a Chaitén, post estallido del volcán. No sé si han ido, ¿no?
No, Ya. Todavía. Bueno, eso fue todo arrasado con el aluvión que se desprendió del volcán que explotó, pero al año siguiente ya había gente que se estaba reinstalando. No obstante, todos los técnicos, ingenieros y toda la gente experta en seguridad decían que esa zona tenía que declararse como un territorio baldío, ¿ya? En donde no se podía ir a vivir nadie más por el riesgo que evidentemente presentaba un nuevo resurgimiento del volcán. ¿Ya? Pero uno va ahora y es un pueblo que está funcionando perfectamente, está pavimentado, tiene estación de servicio, negocios por todos lados. Entonces, yo no sé si ahí el tema de la resiliencia aplica o simplemente es como contumacia, porque todos los expertos te están diciendo no te instales ahí porque en una nueva catástrofe van a morir todos. Pero sin embargo, ahí está de nuevo el pueblo, por un tema de arraigo, de historia personal, familiar, que sé yo, ahí están todos de nuevo. Entonces ahí yo no sé cómo se puede discernir cuál es el concepto de resiliencia y separarlo de este otro tipo de cuestiones. Yo entiendo que lo de Corrales es un poquitito distinto, ¿ya? Porque lo que ustedes están haciendo es como una relocalización futura de todos los elementos que componen una comunidad y que imagino que la misma gente a través del uso del jueguito te va diciendo, ¿no es cierto? La gente que pertenece a esa comunidad te va diciendo de qué manera se puede relocalizar. Pero, pero ahí, si me puedes aclarar un poquito a qué se refieren cuando hablan de resiliencia, que era un poco la duda que tenía también Claudio. Y por otro lado está el tema de la alerta temprana, que no sé si es cierto eso que en Japón los gallos te avisan 30 segundos antes y llegan mensajes por todos lados, diciéndote, oye, viene un tsunami, qué sé yo. No sé si eso en Chile está pensado en que se va a aplicar o está en desarrollo, si sabe de algún proyecto en ese sentido, que sería buenísimo tener esa alerta temprana en un país tan sísmico como el nuestro. sí, con respecto a lo segundo, hasta ahora no hay planes, sino que se está trabajando en mejorar los sistemas de alerta. Ya. Y los sistemas de alerta es cuando existe una probabilidad de que ocurra. ¿Sí? Ese es el mensaje que te llega por SMS. El otro día estábamos en otro codiseño con la UNEMI y me hacían esa aclaración y tiene que ver con efectivamente con que la alerta o el mensaje que te llega inicialmente es una probabilidad de que ocurra. Por lo tanto, tienes que, ¿cierto?, evacuar porque existe esa probabilidad. Y luego viene, ¿cierto?, el aviso confirmatorio que es el que da la Armada, ¿cierto? En el caso de los tsunamis. Pero efectivamente está solo en un proceso de mejora de estos sistemas de alerta. Pero no hay indicios de que vaya a mejorar los sistemas de predicción. Bueno, en Chile hay terremotos cada 25 años, así que tenemos 15 de plazo todavía. Sí, sí. Y lo otro, por el lado de la resiliencia, efectivamente, uno de los factores que va en contra del proceso de resiliencia o del pensamiento resiliente tiene que ver con el apego al lugar. Ya. ¿Sí? Nosotros como sociedad tendemos a apegarnos a un lugar demasiado fuerte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el 2010, una de las cosas que pasó es que una de las personas volvían, ¿cierto?, a su lugar a buscar algo, porque, no sé, porque le iban a robar, lo que sea, y varias personas fallecieron por esa conducta, porque se apegaban a las cosas o al lugar. Entonces, una de las cosas que nosotros medimos dentro que mide nuestra Paula, ¿cierto?, a través de algunos instrumentos, es cuál es el apego que tiene la comunidad, ¿cierto?, respecto de su lugar. Entonces, lo que hemos identificado es que con la utilización de los juegos, de ambos juegos, cualquiera sea el de juego de mesa o el otro juego, efectivamente lo que nosotros hacemos es reducir, ¿cierto?, de manera significativa, el apego al lugar. Y por lo tanto, vamos mejorando la capacidad de resiliencia de las personas. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, frente a emergencias. Ahora, yo creo que es bastante difícil el hacer que las personas no vuelvan a ese lugar. Creo que ahí es un trabajo un poco más a largo plazo y por eso trabajamos por ejemplo, ahí en el equipo hay un psicólogo que lo que hace es analizar las respuestas de las personas, porque también trabajamos un aspecto más cualitativo, para poder comprender cuáles son sus reflexiones y sus percepciones respecto de lo que están viviendo. Entonces ahí hay diversidades, como por ejemplo gente que vivió el terremoto del 60, que todavía está ahí en los sectores, ¿cierto? Hay gente que vivió el terremoto del 2010, ¿cierto? Y que vivía en Concepción en ese momento. Entonces efectivamente hay cosas que están muy vivas y que por lo tanto hacen que el apego al lugar sea menor, ¿vale? Entonces son procesos, fenómenos sociales que son súper complejos de comprender y de tratar. Y lo que se ha tratado de hacer en algunos sectores, como por ejemplo en
en los sectores costeros de la octava región, después del terremoto del 2010, fue reforzar los procesos de los mecanismos de protección de las zonas costeras. Entonces, por un lado, se limitó la distancia de construcción hacia el sector costero, por ejemplo en Dichato, pero también se reforzaron las barreras que protegían, ¿cierto? Que antes eran bosques naturales que existían en la costa, que debido a diversas condiciones humanas ya no existen esos bosques, porque lo hemos talado, porque lo hemos quemado, por lo que sea, ya no existen y por lo tanto las comunidades se vuelven más vulnerables. Entonces tienes dos decisiones, o pones nuevos bosques que protejan a la comunidad, pero está con la tendencia de que si hay un incendio se te queman las casas también, ¿sí? Entonces ahí hay una decisión, o protege o crea barreras artificiales, que es un poco lo que han hecho en Talcahuano, en Dichato, que es un poco lo que conozco. Entonces efectivamente hay un proceso, es un proceso complejo. Y luego hay otras cosas que tienes que saber como pensamiento resiliente, que son cuáles son los mecanismos o cuáles son las estrategias que tú debieses saber para poder realizar protegerte, es decir, prevenir, ¿cierto? O también para poder evacuar y luego volver a la normalidad después de que suceden estos procesos. Entonces es un ciclo completo. Entonces, todo eso involucra el que tú seas capaz de procesar de manera apropiada toda esta amenaza que ocurre en un momento determinado y que nosotros efectivamente casi todos hemos vivido al menos un terremoto, creo. Yo no lo alcancé a vivir porque no estaba en Chile justo el 2010. Fue terrible. Yo estaba en Conce, así que me dio mucho susto. Hoy no, el tema del apego igual tiene que ver también con la condición material, creo yo, la fuente laboral de la gente, cuestiones así, sí. Pues si trabajas de la pesca y vive en una casita al lado de la playa, esa persona va a tener un apego infinito, ¿ya? Condición socioeconómica, qué sé yo, incluso el tema de la edad promedio de una comunidad también me imagino que lo correlacionan en tu aplicación, no lo sé, de esa naturaleza. Ahora estamos en otro proyecto, que es un Fondesit, que es en donde se propone un modelo multidimensional de resiliencia. Y efectivamente ahí es donde se empiezan a integrar variables económicas, variables políticas, porque nosotros tenemos varias cosas, o sea, tenemos un país que es súper centralista, que toma decisiones centralistas, y eso también afecta a cómo se construye o cómo una comunidad es resiliente. Entonces hay varios factores. Y ahí están los desafíos tecnológicos de nuevo de cómo construimos, cómo aprendemos a modelar este fenómeno que pareciese que fuese tan abstracto. Entonces ahí es donde estamos trabajando en poder capturar la información apropiada para poder generar modelos que te permitan planificar y generar políticas públicas que mejoren la capacidad de resiliencia de nuestra sociedad, que efectivamente no es tan buena como nosotros esperaríamos, por conceptos como, por ejemplo, el apego, que efectivamente, por la dependencia económica de la fuente laboral, o sea, si tú tienes una política pública que resuelve ese problema, la gente va a tener menos apego. Si tienes menos apego, tienes más capacidad de resiliencia. ¿Te fijas? Entonces todo está vinculado. Entonces es un fenómeno súper complejo. No, interesante. Gracias. Sí, Cristian, quería hacer quiero ponerte en un escenario que es políticamente complejo, pero no somos amigos y que nos conocemos. Hago carne un poco de la crítica que yo siempre me he manifestado con ciertos estudios que hacemos en Chile, con grandes esfuerzos de personas, de profesiones, y que finalmente se evacúa un informe, pero ese informe finalmente jamás se implementa, porque desde la base del concurso o el llamado a resolver ese problema, jamás se consideró un presupuesto post-análisis. Entonces mi pregunta concreta es, a raíz de todo este estudio que se hace en Corral, en el mejor de los casos, al final del proyecto tú tienes una serie de propuestas que están, imagínate, qué mejores propuestas que las que están consensuadas o levantadas desde la misma población. Pero finalmente, ¿qué
esperas tú que ocurra en términos de la implementación? Porque siempre está Sí, la implementación es la que uno a veces incluso hace que uno se reniegue a participar en algunos proyectos, porque sabe a priori de que va a ser un trabajo grande, a veces digo yo una volada grande, pero que finalmente no se concreta porque finalmente el presupuesto eh, no existe. Ese sí, quiero tu opinión. bueno, en este caso, en el proyecto Fonder y también en el Fondesit que estamos trabajando, vamos a tener dos productos que van a ser usables, dos Ya. productos que van a estar entregados y utilizados por la UNEMI. La UNEMI y la Municipalidad de Corral lo que van a hacer, nosotros les vamos a entregar indicadores y le vamos a validar. Y vamos a decir, mira, cuando pasa esto en el gráfico, en el dashboard que le estamos entregando, es porque es necesario que ustedes tomen una acción y que vayan a terreno y que vayan a generar una capacitación a esa comunidad, a esta otra comunidad. Lo que pasa es que Corral es un piloto, es un proceso en donde tú dices una prueba de concepto, ¿cierto? En donde tú vas a decir, sí, aquí estas variables se correlacionan, porque estamos trabajando con 300 individuos que están participando del piloto. Entonces, efectivamente, tiene una validación de la relación entre las variables que estás analizando. Y por lo tanto, tienes dos productos que va a ser, o sea, ya tenemos un producto que es un videojuego que está funcionando, que de aquí a un mes más va a estar disponible, ¿cierto? En la Play Store. Entonces, está funcionando. Y en el segundo año vamos a tener esta herramienta que va a ser una herramienta para los tomadores de decisión y que va a estar válida. Y ese es nuestro proyecto. Y en el caso del segundo, o sea, efectivamente lo que consideramos dentro del proyecto fue el financiamiento para el desarrollo efectivo de esos productos, con profesionales, digamos, de la industria, no con profesionales que no van a desarrollar de manera apropiada, ¿cierto? O sea, en las condiciones que debiese desarrollarse un producto de software. Y luego en el otro caso pasa lo mismo. Efectivamente, el conseguir financiamiento de esta escala nos permite asegurar que el producto que se va a entregar es un producto de calidad. Y por otra parte, el trabajar con contrapartes que se comprometen a utilizarlo y que participan del diseño, significa que ellos están poniendo sus necesidades en el producto que se está desarrollando. Y por lo tanto, lo que van a recibir es un producto usable y que más encima satisface necesidades que ellos requieren día a día. Porque ellos hacen capacitaciones, ellos hacen simulacros, ellos necesitan que la población, porque es parte de sus objetivos y de sus tareas diarias. Y por lo tanto, nosotros estamos apoyando esos procesos de las municipalidades y también, en este caso, de la UNEMI en particular. Y bueno, estamos empezando, en el otro involucramos a más actores. Pero efectivamente es necesario que cuando se proyecten las propuestas, incorporen el presupuesto necesario para liberar productos de calidad. Sí, efectivamente. ¿Saben, Gracias, Cristian. chiquillos? Perdón que le diga así, pero ya los considero amigos ya. Sí, sí, no, sí. Me deja muy contento la presentación que han hecho todos, ¿sabes qué? Que porque yo tenía una sensación diferente, que la Universidad Austral, disculpe que lo diga así, pero era una fábrica de paper nomás, no había nada más, ¿ah? Grandes publicaciones, pero ¿sabes qué? Me dejaron, o sea, me siento bien ahora, que al menos se están haciendo cosas que realmente le sirven a la comunidad, que van a prestar ayuda. Y que el proyecto de Jorge es excelente, o sea, el tuyo también, Cristian, el de Cristóbal también, de generar este tipo de cosas. O sea, yo encuentro que vamos bien encaminados. Y siento de que a lo mejor esos comentarios que yo hice en alguna oportunidad, en unas conversaciones privadas, a lo mejor no eran ciertas. ¿Por qué? Porque faltaba esto. Porque falta esto. Y vamos a seguir trabajando en esto. En difundir las ideas y los proyectos que están saliendo de las universidades, no solamente de la Universidad Austral, sino de todo ámbito. Y yo creo que eso es lo que está fallando en este momento, humilde opinión y crítica, la Universidad Austral en su conjunto, que es visualizar o visibilizar los proyectos que ustedes están haciendo. Álvaro, Martín. Sí, sí, como corolario final es eso, de que hay varias cosas que no tienen la suficiente visibilización, desgraciadamente, no sé por qué. Faltan implementar más canales más fluidos a nivel de relaciones públicas en la universidad probablemente. Y bueno, que digan que mal de mucho con solo tontos, suele pasar en el resto de las casas de estudio. O sea,
esto es como una norma general, entonces uno se viene a enterar de grandes proyectos después, mucho después, años después, y que se hizo en tal universidad y se había hecho tal ejercicio, tal cosa, pero no se entera en el durante, como que no estamos en el día de eso. Eso, así que a mí me deja satisfecho también esta entrevista. Yo creo que da pie para un montón cada una de las temáticas da pie para un montón muchas más entrevistas, mucho más desarrollar estos temas. Y además que la informática como disciplina tiene un montón de aristas, que aquí no las hemos todavía abordado. Entonces, hay un mundo de posibilidades por analizar. Eso por mi parte. Álvaro. Bueno, de colofón también. ¿No? Primero escuchar a tres eminencias en un área, así que uno se siente de verdad un alumno y es como volver a clase, así que les estoy muy agradecido a los tres. Yo creo que era esta imagen como del científico que trabaja solo en una torre, ahí en un laboratorio, hay una cuestión muy, muy del pasado, muy anacrónica. La mejor muestra de que ya no es así son ustedes, en donde hoy día la ciencia se hace muy vinculada y muy de frente a la comunidad y muy entrelazada también. Los tres proyectos de ustedes están absolutamente integrados con la sociedad actual. Ya, por eso que una labor como de divulgación como la que está haciendo Claudio con su canal es una cuestión súper relevante. Ojalá que podamos seguir trabajando con ustedes o con otros colegas de ustedes. Y solamente eso, quedaron muchas inquietudes, pero también estamos agotados por el tema del tiempo, entiendo. Así que agradecerles nomás a Jorge, a Cristóbal y a Cristian. Me enseñaron mucho, les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a Sí, ustedes. Gracias a hemos estado ustedes. conversando casi 2 horas y creo que fue poco, ¿eh? Creo que fue poco. Nada más que agradecerle por la confianza y por la disposición y por el tiempo y dejarnos invitados para la próxima. A lo mejor con otro proyecto, a lo mejor profundizar más en alguna área determinada, no lo sé. Y les quiero dejar invitados a todos los televidentes, como todas las semanas, estamos siempre haciendo una nueva entrevista y con nuevos invitados. Eso sería. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, Gracias, Cristian, Gracias, Cristóbal, Pedro. Jorge. chao, Martín, Claudio, Álvaro, gusto conocerlos. No, gracias por invitarme. Chao, chao. Chao, chao. Chau.